Hola a todos, ¿cómo les va? Vamos a ver hoy una de las cuestiones más interesantes para crear una historia, tanto sea en cómic como o en un cuento. Y se trata de el personaje o los personajes, que es muy interesante el recorrido que hay que hacer para construir un personaje bueno, potable, interesante. Primero que nada, tenemos, los que somos dibujantes, la fortuna de poder diseñarlo, de poder armarlo y ver un montón de características que hacen al personaje. Es las características físicas. Puede ser grande, pequeño, delgado, robusto, con ropas muy vistosas, con ropas exóticas, con ropas comunes. Todo eso para definir el carácter y la personalidad del personaje. Una vez que tenemos eso, o sea, ya tenemos el aspecto, que el aspecto es muy interesante también tenerlo y siempre guardar la descripción, para no entrar en errores que a veces pareciera que no son comunes, pero son, cuando describimos el personaje más adelante. O sea, tenerlo dibujado nos facilita esto, o sea, hacer los bocetos de distintas posturas, de distintos gestos del personaje para definirlo. Entonces ya sabemos, tiene cierta altura, tiene cierta contextura física, y, y el rostro eh, tiene sus particularidades, porque puede tener una nariz puntiaguda, una boca muy grande, ojos de un color o de otro, el cabello de un color o de otro. Todo eso tienen que tener en cuenta que también juega a nivel relato. El aspecto cuenta, el aspecto nos dice mucho del personaje, porque se va construyendo. Una persona, un linchera, con, con un pordiosero, con su propio aspecto, nos va definiendo lo que es el personaje. Es un pordiosero. Lo mismo una, el contraste justo, la persona de mucho poder, de mucha riqueza, viste acorde. Los guerreros visten acorde a su condición. Y ni hablar de estereotipos más grandes como los piratas, los paladines, los caballeros con armadura, las doncellas. Pero más profundo de esto, para definir el personaje, bueno, esto es lo que les decía, es tener en cuenta siempre, si vos a un personaje le pusiste tal color de ojos en un momento, ese color de ojos se mantendrá. Y a veces juega a función de, de la comodidad del dibujo también. Hay cosas, porque hay aspectos que contrastan más. Muy conocida la anécdota de Hal Foster, el creador del Príncipe Valiente, que es un vikingo y le puso pelo negro. Es verdad, seguro que había vikingos con pelo negro, pero lo más conocido es el tipo fortachón, de pelo largo, rubio, y barbas rubias, y esos cascos, que se supone que de cuernos en realidad nunca eran, pero alguien alguna vez los dibujó con cuernos y quedó para siempre el estereotipo del vikingo con casco de cuernos. Bueno, Hal Foster explicaba que al príncipe valiente, al príncipe Val, le hizo el cabello negro para que fuera mucho más fácil su identificación dentro de todo el contexto y más fácil para el dibujo, o sea, porque de esa manera podía dejar el fondo con plenos en blancos o line art, con líneas, porque tenía la cabeza con ese particular corte que le había hecho el príncipe valiente de pelo negro. Y otra cosa también que define esto es más psicológico. Se supone que por eso muchas de las brujas se dibujaban casi siempre con pelo negro, o las personas de carácter con pelo negro, porque decían que representaba psicológicamente, aunque en la realidad es totalmente contrario a esto, no contrario, totalmente desvinculado de esto, el hecho de que esa persona tiene pelo negro o pelo rubio o es de un color de piel o de otro color de piel. Los caracteres de las personas se definen no por esto, sino por, por sus actitudes.
en la realidad. O sea, pero en historieta es muy común utilizar modelos o estereotipos para llegar al mensaje con mayor facilidad. Yo, la verdad que no puedo recomendarlo así como así, porque es algo tradicional. Pero hoy la mentalidad está cambiando y es hora de empezar a romper ciertos esquemas, ciertos parámetros que antes se respetaban muchísimo. Ni siquiera se respetaban, eran totalmente naturales. Bueno, las chicas de Divito por un lado, o si no, siendo más para acá, las imágenes que da Fran Frazetta, cómo son los personajes de Frazetta, cómo son las chicas de Fran Frazetta. Yo mismo recuerdo que mis dibujos eran mucho más llamativos cuando yo hacía esas mujeres voluptuosas, esas mujeres enormes que no existen, que son la exageración de la exageración de la exageración de la fantasía de un tipo que no conoce a las mujeres. Entonces veías esas tremendas mujeres exóticas en situaciones siempre vulnerables, sin carácter, sin personalidad, totalmente más ahí como una especie de complemento forzado, porque ni siquiera necesario para el protagonista que siempre era masculino. Eso fue el pasado, eso es algo que ya cayó, que por suerte ya cayó, ya no existe. Entonces ahora los personajes se definen más por la actitud, y a eso vamos. El siguiente punto a considerar para construir un personaje es sus características de carácter, su personalidad. Y eso es mucho más rico. O sea, ¿qué clase de personaje tenemos? ¿Cómo reacciona ante, ante la injusticia, ante lo que ve, ante lo que lo rodea? ¿Cómo reacciona? Eso tenemos que tener bien claro para mantener, primero, una coherencia de lo que hacemos con el personaje. O sea, desde el principio, si una persona es alguien que no se banca en la injusticia, está bueno mostrarlo que mantiene esa actitud durante todo el tiempo que lo exponemos. Si un personaje es un tipo que le importa tres pepinos nada, que no tiene escrúpulos, que se vale de cualquier recurso para obtener lo que quiere, es bueno que, que sea fiel a esa actitud, a menos que algo resulte un quiebre, que eso es otro tema, es parte del guión. Pero estamos hablando de la construcción del personaje, de lo que vamos a presentar, lo que vamos a mostrar, de cómo es esa criatura que estamos formando, ¿no? Fíjense que todavía no mencioné que fuera ni el personaje principal, ni un complementario, ni siquiera si fuera el villano. Esto vale para todos. Tenemos que construir el personaje sabiendo eso, cómo reacciona, tipos de gestos que tiene, tics que pueda tener. Hay algunos tienen frases, otros tienen características físicas importantes. Puede ser un tipo que le falte un ojo, puede ser una chica que le falta una pierna. Estoy hablando de mutilaciones, pero también puede usar cierta clase de ropa que la distinga. El peinado también es interesante. Y cualquier complemento de la vestimenta o de, o de la actitud, tatuajes, eso todo enriquece al personaje, pero más que nada la actitud de cómo se mueve. Por eso hay que también a practicar cómo camina, qué clase de respuestas da. Y también en esto surge una cosa que es importante para describir el personaje, para la construcción, que es qué motivaciones tiene, qué es lo que le interesa, qué es lo que busca, porque eso va a tener mucho que ver con el guión en sí, en la parte del conflicto que empieza a interesar al relato. ¿Cuáles son motivaciones? ¿Cómo resuelve esos problemas o circunstancias? Y también ahí nos remonta directamente a otro ítem que tenemos que considerar cuando vamos a crear un personaje, que es su historia. En la historieta se usa muchísimo, más que nada la de superhéroes, el tema de historia de origen. Porque los superhéroes necesitan origen, o sea, para mostrar un tipo disfrazado, con poderes rarísimos, y tenés que explicarlo. Y por eso les haces una historia de origen. Los personajes más terrenales o más normales también tienen historias, o sea,
porque todo lo que es viene de alguna especie de pasado. En la película Conan, no es como en el libro, que en el libro hay una breve descripción de que Conan nace en el campo de batalla y que es un cimerio y que los cimerios son bárbaros y por eso son tipos que reaccionan de manera muy simple, de manera muy bestial a las cosas. Conan en sí tiene una especie de código de nobleza muy particular, porque es un tipo que toma mucho, le gustan muchísimo las mujeres, es un tipo medio avanzador con las mujeres y depende del relato también. Y tampoco es un tipo de muchas preguntas para resolver algún conflicto, o sea, enseguida pela la espada o el hacha o el garrote o los puños. Mm, No se cuestiona mucho esas cosas. En realidad Conan es un tipo muy macizo y esquemático. En la película, la primera, ¿no? Y con Arnold Schwarzenegger, le dan una especie de motivación, una especie no, una motivación, haciendo que una legión de unos guerreros que venían de no sé dónde, llegan a su aldea, matan a todos y toman a los nenes como esclavos. Entre esos nenes Conan, donde le da un pasado de esclavitud a Conan, que a mí un poco me molestaba porque en el libro Conan esclavo no duraba mucho. O sea, sí, lo podían hacer esclavo, reduciéndolo entre 20 tipos y atándolo a una cadena. Pero era más o menos como, ya cuando habías leído 2 o 3 relatos de Conan, y peor, si habías leído 15 o 20, vos decías, ¿cuánto puede durar esto? Porque sabías que Conan se iba a liberar, y no solo que se iba a liberar, los iba a destrozar a los tipos que lo habían capturado. Pero es un personaje que, así simple, sencillo, Robert Howard lo había construido, la gente compraba, es un personaje de otra época, de los años 30, 40, con un machismo notable. Eh, un machismo, diría, también con ciertas matices, porque Conan respetaba a las mujeres. Tenía una actitud de defensa de las mujeres. No le gustaba que fueran golpeadas o maltratadas. El tipo intervenía, aunque no tuviera nada que ver, aunque por ahí estuviera de paso. Al tipo no le gustaba. Pero también era bastante típico para adolescentes de esa época, donde Conan terminaba siempre con la chica, terminaba matando al malo, que terminaba muy mal siempre, y batiéndose con un demonio a los puños. Los demonios en Conan o los dioses son como especie de monstruos gigantes, mezcla de lagarto con dinosaurio, con sapo, con coloso, y de varios metros de altura, y el tipo los peleaba igual. Nunca arrugaba, eso era interesante en Conan, nunca escapaba, siempre le decía frente. Pero bueno, eso para describir un personaje muy clásico, para contar algo sobre un personaje clásico. Pero el tema es la historia que le hacemos. Siempre es bueno que sepamos algo del pasado, porque el pasado influye en el presente. Y eso nos construye una personalidad. Si tenemos una chica que ya nos muestra una situación de una personalidad formada desde pequeña, desde chica. Y bueno, ya como mujer podemos saber cómo va a reaccionar a cosas que tienen que ver con la presión o con la explotación. Si es una chica que siempre estuvo todo bien, o sea, que ya llegó a sus 30 en una casa común, con padres, tíos, abuelos, toda gente que nunca les pasó nada, que conocen toda la fortuna y lo bueno de la vida. Tenemos a un personaje que, para hacerlo interesante, hay que agregarle algún conflicto. ¿Y qué tipo de conflicto le agregas a una persona que lo tiene todo en la vida? O sea, que todo le salió bien, que conoció al amor de su vida, se casó con él, eh,
viajó por el mundo. O sea, alguien que tiene todo eso, la verdad que resulta vistoso o interesante para el que lo vive, pero para el que lo ve no le encuentra ningún sentido. Eh, el tema del conflicto para mí es muy importante y yo soy de pensar que hay que ser hiper crueles con los personajes, hacerle de todo. O sea, si podemos darle con de golpe, si podemos arrancarle un brazo, si, si podemos humillarlo, si podemos hacer que pierda todo, eh, es bueno, porque de ahí el personaje resurge, el personaje muestra su temple, porque vuelve a reconstruirse, vuelve a hacerse el mismo. Esto por ahí puede sonar muy este, exagerado, pero fíjense, si no, en dos personajes icónicos de los superhéroes, si no fueron crueles con sus creadores con ellos. Batman desde el principio y también está Superman. Batman, de chico, los papás lo llevaron al cine a ver El Zorro y lo mata a un ladrón enfrente de él, a los papás. ¿Hay algo más cruel que eso? No sé. Pero eso fue el motivo que, que transformó a ese pibe en Batman. Y después tenés Superman, Superman peor. Superman perdió todo su planeta, no solo perdió a sus padres, sino que pierde todo su planeta. O sea, viene de un mundo que ya no existe. No hay ninguno como él, es el único que quedó. Son motivaciones para tener en cuenta y ver lo cruel que podemos ser. Pero recuerden siempre que ustedes son los creadores, o sea, la crueldad que pueden mostrar también va a estar suavizada por la reconstrucción del personaje. O sea, nosotros cuando creamos un personaje le podemos hacer de todo, porque sabemos que va a surgir de todo. Hacer un personaje que le hacemos de todo, y le seguimos haciendo de todo, y le seguimos haciendo de todo, y el personaje no se construye, en realidad eso no es un relato, eso es una especie de sadismo personal que tenemos, y no le interesa a nadie. La verdad que eso no sirve ningún relato si no tiene una motivación, un ejemplo de fuerza, de reconstrucción, de carácter, para que nos guste el personaje, porque también tiene que haber una relación entre el que mira, entre el que lee una historia, con los personajes de esa historia, incluso con el villano. El villano puede tener, ya hay muchísimos ejemplos de los villanos que no son del todo oscuridad, o sea, no son negro y blanco, que los grises son los que enriquecen al personaje. Todo villano que tiene alguna particularidad de bondad. Hay en la última película de Spider-Man, en la primera, perdón, de Tom Holland, ¿no? Muestran a este que es un genio, eh, a este actor que hace de Keaton, ¿no? Que hizo de Batman hace años, en los 80 y en los 90, y, y acá hace del buitre. Y lo interesante es de que muestran todo su lado humano, su lado como padre de familia, el tipo que se preocupa. Sí, es un tipo que no tiene escrúpulos para hacer plata, para hacer negocios. Un tipo que vende por izquierda, que trafica tecnología. Pero hay una parte de él donde también es un tipo que tiene una familia, tiene una esposa, tiene una hija, que le preocupa. Sí, el tipo está equivocado, la verdad que sigue siendo un villano de los villanos, pero ese carácter le da un matiz especial. Y como este ejemplo hay muchos.